Le faltó el respeto a dos sobrinas mías. Le cayó atrás en la plaza con el pene afuera. Cogí y le tiré. Cuando le tiré, él estaba ahí mismo. Ya le di el primero y le di el segundo, ya, porque ya me calentó, me sacó de mis cabales. Fue homicidio. Le sentenciaron a 9 años de privación de libertad. Ya desde que mi hijo no sé que el hospital, dije, mi hijo muerto. Me decían que no, yo sabía. Mi hijo en el hospital porque está muerto, y así mismo fue. Cuando llegué al hospital, mi hijo estaba muerto ya. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué le hicieron? Le dieron a apuñalar. Me lo mataron a traición de espalda. Saludos y bendiciones para todos. Hoy estoy con una señora, con una dama que nos va a compartir su historia de vida. Es una historia bastante fuerte, según me estuvo contando tras cámara. Vamos a escuchar la historia de su propia voz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿De qué parte de Cienfuegos es? Me llamo Margarita Stuart Altunada. Vivo en Castillo, entre San Luis y Bullón, como le dicen, Punta Botica. Tengo una cierta edad bastante avanzada, pero bueno, todavía me siento activa. Sí. Y bueno, me siento bastante bien. Ahí. Usted nació en Cienfuegos, ¿verdad? Cienfuegos era de pura cepa. Bien. Mire, entonces, me estuvo contando qué fue lo que sucedió, cuál fue el motivo que llevó al problema por el cual usted tuvo que ñampear a ese hombre. Bueno, el motivo del problema fue que le faltó el respeto a dos sobrinas mías. Y yo fui a reclamarle. Pero él se hizo el valiente, el guapo. Y no estuvo de acuerdo que yo lo reclamara. ¿De qué manera le faltó el respeto? ¿De qué manera le faltó el respeto a su sobrina? Le cayó atrás en la plaza con el pene afuera. Le cayó atrás y ella le estaba diciendo, oye fulano, porque lo conocían, y a él no le importó eso. Entonces cuando yo me enteré fui a reclamar y él se hizo el guapo, el ubicado. ¿Qué edad tenían sus sobrinas en aquel entonces? Una tenía 12 y la otra 14. Eran un par de niñas en ese momento, en ese entonces. Por eso es que yo me veo en la necesidad de reclamarle a él, porque yo lo conocía muy bien a él y a él no le importó eso. Entonces, en el momento que usted va hacia él a requerirle la falta grave que cometió con sus sobrinas, una de 12 y una de 14, siendo niñas, adolescentes prácticamente, ¿cuál es la respuesta de él? ¿Qué usted le dice y qué le responde él? Yo le dije, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Y él me dijo, a ti no te importa ni te interesa. Y yo le expliqué, como no me importa ni me va a interesar si son mis sobrinas, que tú sabes bien que son mis sobrinas. Y me dijo, bueno, lo hice y que me da lo mismo con tu sobrina que contigo. Ahí empezamos a discutir, porque eso fue en la calle, en la misma esquina del Parque Martí, y se metió una por el medio y me dijo, bueno, vamos a dejar eso ahí hoy. Bueno, ya yo me fui para mi casa y él se fue para la de él. Y ya por la tarde, cocinando yo en mi casa, él llegó en estado de embriaguez a reclamarme entonces a mí porque yo lo había amado. Entonces yo le vuelvo a decir, y él coge y me saca un cuchillito, como 3 o 4 veces, lo sacan del pasillo, porque yo vivo en un pasillo en una cuartería. Lo sacan del pasillo y él se iba y viraba, ya como en la sexta, me sacó del paso. Cuando él le saca el cuchillo la primera vez, ¿qué usted hizo? ¿Cuál fue su impresión? Yo cogí y me eché para atrás, pero rápidamente también cogí el mío, porque yo estoy en mi casa, yo me sé defender. Lógico. Cogí el mío, él salió corriendo cuando me vio y yo regresé a mi casa. Por eso te digo que en 2 o 3 ocasiones hubieron vecinos que se metieron por medio, fulano, deja eso, va a desgraciarle la vida a esta mujer. Pero él no entendió. Y ya cuando yo me voy de espalda, él me tira, que tengo una cicatriz aquí, no es muy grande, pero la tengo. Y yo le dije, me cortaste. Y cogí y le tiré. Cuando le tiré, él estaba ahí mismo.
Ya le di el primero y le di el segundo, ya, porque ya me calentó, me sacó de mis cabales. Ahí corriendo, vinieron los vecinos, se metieron, a él se lo llevaron para el hospital, a mí para mi casa, en casa de mi hermana ahí, todo el mundo vino corriendo, que se dio, hasta que llegó la policía. En ningún momento dije que no, siempre dije la verdad, cómo fue, y así sucedió todo. El hombre muere en el hospital. En el hospital. ¿Cuántos días después del suceso? 10 días. 10 días después. Eso fue un 27 de diciembre, ¿ve? Un 27 de diciembre, y él murió un 8 o 9 de enero del siguiente año. Entiendo. Déjame hacerle una pregunta para seguir ahora, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Usted vivía sola, no había un hombre, no tenía esposo, las dos niñas no tenían un padre? ¿Ningún hombre pudo hacerle frente a ese hombre? A ver, en ese momento yo sí vivía sola porque mi hijo vivía en Buneval con su esposa. Y mi esposo, desgraciadamente, que continúa recluido, es preso también. ¿Ve? Y por eso es que no hubo un hombre que le hiciera frente. Y los padres de las muchachitas no sabían ni que yo me había enterado de la situación. Ellos sí salieron como locos a buscarlo, pero él se desapareció. Pero yo sí sabía dónde vivía. Y yo fui a discutir. Tampoco se encontraba en ese momento, pero siempre me lo tropecé ese mismo día en la calle. Vuelvo y te repito, ahí en la esquina del Parque Martí, lo vi fue cuando le fui para arriba. Y le pregunté y él se me hizo guapo. Ya se metió la prima mía que venía conmigo por el camino, por el medio, y la gente, que se yo, porque a todo el mundo no lo conoce, entonces saben de la pata que él cojeaba. No por el problema que tuvo conmigo, sino que él era un indeseable. Él era un indeseable. Así, sinceramente. Y entonces todo el mundo, deja eso. A mí me dicen la conga. La conga. La conga, me dicen. Y todo el mundo, conga, deja eso, para evitar problemas. Pero ya él después fue a discutirme a mi casa y eso no se lo podía permitir. Lógico. En un momento que iba a suceder lo que sucedió, ¿eh? Pero ya sucedió. ¿Qué sintió usted en ese momento que él la corta a usted primero? ¿Qué sintió usted en ese momento? Bueno, yo sentí un escalofrío, ¿cómo se puede decir? Me fui de revolución. Se me anuló la vista. Me fui y dije, mira y salí a mandar atrás de él hasta que lo cogí. Porque se me mandó a correr, pero yo le caí atrás y lo cogí. No cogí. Él me pinchó a mí, pero yo lo pinché a él también. Y doble. Sí. Bueno, es lamentable y se siente un poco mal que los hombres, algunos hombres actúen así. De esa manera con dos niñas y después de todo, entonces sacarle un arma también a una mujer, eso no vaya, es una cosa muy, muy lamentable, penosa, una cosa fea, bochornosa, ¿me entiendes? No hay ética, no hay nada, no le veo mérito ninguno a esas cosas que le hizo. Ven acá, entonces, a usted se la llevan detenida entonces para la estación de policía, supongo. Sí, ¿cómo que no? Como a las 2 o 3 horas de haber sucedido lo que sucedió, vino la policía porque no se sabía, porque ahí no había tanto personal. El que lo llevó para el hospital, más el que me auxilió a mí para que yo no le siguiera dando. Y entonces mi familia que salió corriendo, pues eso fue una cosa rapidísima. Eso fue cuestiones de segundos. Mi familia me recogió, llegó para casa de mi hermana, me sentaron ahí. En eso vino mi hijo que le avisaron y vino corriendo el pobre. Cuando llegó la policía, le decía a la policía que no fue ella, fui yo como hijo al fin. Y yo le dije a la policía, error, mi hijo no fue, fui yo. Fui yo, mi hijo no tiene por qué pagar. Y él empezó a llorar y yo, bueno, esas cosas que suceden en ese momento.
para la policía me llevaron. Fuimos para Todo el Mundo Canta, como le dicen aquí. Ahí estuve desde el 27 hasta el 23 de enero que me llevaron para la prisión. Porque yo dije, bueno, sí, ya, mi delito es asesinato, como me decían ellos, porque al final fue homicidio, pero primero me decían que era un asesinato. Como es un asesinato, ¿qué pinto yo aquí? Acaben de me llevar para la prisión ya. No es lo mismo estar en una celda que estar en la prisión. En la prisión hay más personas, uno tiene más comunicación y demás. No ir solita en una celda ahí. Todo lo que piensa uno no es bueno, es malo. H, Y más después de pasar lo que pasó. ¿A cuánto la sentenciaron a usted? Le sentenciaron a 9 años de privación de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque fue homicidio. Me pedían 15. La petición fue de 15 años de privación de libertad, pero me sancionaron a 9. Y al año de estar sancionada en el cerrado, fui una mínima especial por mi conducta y mi forma de ser. Fui una mínima especial y la condicional fue a los 6 años, 5 años y un mes salí de condicional. Entonces, en total, ¿usted cumplió cuánto? 5 años y un mes en la prisión. 5 años y un mes en la prisión, ok. Ahora vamos a continuar ahí. Entonces, si el hombre era un pajoso, un caraguante, estaba haciendo esas cosas, o sea, a unas niñas, 2 niñas, una de 12 y una de 14. Después va a su casa a agredirla con un cuchillo, la corta a usted, siendo una mujer y estando sola. Entonces, usted se defiende, está defendiendo su dignidad, su casa, su hecho. Entonces, después la van a sentenciar a 9 años. O sea, la Ajá. defensa propia no contó, ahí no contó nada. Para nada. Porque el problema es que dicen que yo no era quien para tomar la justicia por mis manos. Esa es una. Y la otra, que privé de la vida de un ciudadano. ¿Y por qué el ciudadano no pensó en no ir a su casa? Si él no hubiera ido a su casa, eso no hubiera pasado. Usted está defendiendo su hogar. Seguro que no. Que no hubiera pasado. Pero, ¿qué hubiera hecho si usted no se defiende? A lo mejor la fallecida, ni que Dios los quiera, hubiera sido usted. Así mismo lo hubiera cogido la puerta. Exactamente. A veces la justicia del hombre no es la gran cosa que nos pintan, ¿verdad? Ok, vamos a la cárcel. ¿Cómo fue la llegada esa a la cárcel de mujeres? ¿Qué cárcel fue? ¿Cuál fue la experiencia cuando usted entró ahí a ese monstruo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando yo entré ahí, yo conocí a 2 o 3 personas ya que estaban en ese lugar, y en cuanto se enteraron de que yo iba, empezaron a llamar y a decir, oye, tranquila, mi familia, aquí la vamos a recibir. Es una solidaridad, como se dice. Pero bueno, tuve una experiencia bastante, no puedo decir incómoda, sino cómoda, porque ahí aprendía muchas cosas. Aprendí a lo que es ser humanitaria de verdad. Aprendí a cómo no dejar que me faltaran al respeto, porque las hay que se mandaban y había que frenarlas a tiempo. Por lo demás, desde que llegué, enseguida empecé a trabajar. ¿Cómo se llamaba la cárcel? La Sabana. La Sabana. Ahí en Cienfuegos. En Cienfuegos, en La Sabana. Ok. ¿Tuvo percance, tuvo problemas, tuvo que pelear ahí estando recluida? No, nunca llegué a pelear. Sí hubo una que otra, una pequeña discusión por boberías, pero nunca llegué a enfrentarme a los golpes con alguna, jamás. Ni interna como yo, como se le dice, ni con la guarnición tampoco. Jamás tuve problema de fajarme así allí. Perfecto. Cuénteme, ¿qué atrocidades se ve en una cárcel de mujer?
Bueno, en una cárcel de mujeres es como decir una cárcel de hombres igual. ¿Ves? Ok. Lo único que las mujeres nos medimos más para muchas cosas, pero se ven atrocidades. Mira, se ven mujeres que le gustan tomar, que no se sabe de qué forma entran la bebida para adentro, que no se sabe de qué forma entran la pastilla, se fugan. Es decir, igual que los hombres, las mujeres tenemos el mismo régimen, un poquito mejor que los hombres porque somos mujeres, pero las hay. No todas somos iguales, pero las hay. El De que las hay, las hay. el comportamiento de los hombres policía hacia las reclusas. No. A ver, ahí habían nada más que 2 hombres en lo que es la prisión de mujeres y eran oficiales que se quedaban al frente de la prisión, pero que es en la parte de adelante. ¿Ves? Eran los que eran esa noche, estaban de guardia, jefe de grupo, ¿ves? Sí. Como con las mujeres, normal como si fueran hombres. Y si alguno se pasaba, rápido, la directora con la reclusa que decía fulano me faltó al respeto, esto y lo otro, rápido tomaban medidas y era separado del centro. Entiendo. Pero llegó a suceder que usted se... Sí, estando yo ahí sucedió una vez. Ok. Una falta de respeto. Ok. Que hubo con una reclusa. Ok. Y la reclusa lo denunció, supongo. A ella no le gustaba. Exactamente. Ok, perfecto. Exactamente. Ustedes en las prisiones de mujeres también tenían disciplina, o sea, alguna mujer o 2 o 3 mujeres o 4 que fueran las que mandaran en el área, en el cubículo, o ¿cómo se le dice? ¿No? Para nada, sí. Eso es el jefe de disciplina. En las mujeres no existe eso. No existe eso. En la prisión de mujeres, por lo menos en la sabana, no existe jefe de disciplina. Ahí todas somos iguales. Ahí todas, una a las otras nos ayudaron. Ahí la jefa eran las guardias. Okay. Las guardias eran las que y hacían eso. No es como la prisión de los hombres. Ahí en la prisión de los hombres sí hay jefe de disciplina, hay pasilleros, pero en la prisión de mujeres no. Por lo menos en mi etapa. No sé si ahora habrá cambiado. Ok. Otra pregunta importante con el mayor respeto. En el sentido de, un ejemplo, hay muchachitas que entran porque, un ejemplo, con el mayor respeto a todas, porque estaban, un ejemplo, con un extranjero o algo así, y esas muchachitas no son de problema, ni son esas cosas. ¿Cómo las más guapas de ahí tienen enfrentamiento con esas muchachitas o algo así o no? Bueno, en la parte de nosotros, ellas estaban al lado, es decir, aseguradas, se le llaman aseguradas. Esas que entraban por problemas de extranjero, se le llamaban aseguradas. Y sí, casi siempre había alguna que tuviera problemas con una, ¿ves? Con una acusada. La parte donde yo estaba se llama acusada y ellas aseguradas. El trato de ellas en el sentido de los pases, las visitas, los pabellones, esas cosas eran distintas, diferentes a nosotras. Ok. Porque así con visitas más seguidas que nosotras y salían de pase con más que nosotras. Nosotras lo que es severo y media no cogían pase hasta que no llegara el régimen de mínima. Ok. Pero ellas sí, meses ya empezaron a coger pase. Ok, vamos a hablar, háblame un poco de lo que, del pabellón, cómo funciona el pabellón, cómo es el hormiguero allá adentro. Oye, tengo pabellón mañana, ¿cómo es esa? Explícame ahí, a ver cómo es la mecánica esa. Esa es la sabrosura, los mejores momentos son esos, visita y pabellón. Y depende, porque si son de 12 horas, ya tú sabes. Ese día, de 12 horas. Sí, a llorar que te perdió el tete. Ese día, ya tú sabes, no querían ir a trabajar, por lo menos yo sí trabajaba. Yo era cocinera cuando aquello en la prisión y yo
Me levantaba temprano como de costumbre, pero adelantaba bastante y después decía, bueno, bye bye, voy a bañarme, a cipilarme, como dice uno, y después para arriba el lío. Para mis 12 horas con mi gozadera. No, eso es lo mejor. Lo mejor es la prisión del pabellón. ¿Verdad? ¿Cada cuántos días era el pabellón? Mensual, una vez al mes. Había que aprovechar esas 12 horas. Ya, al máximo, ¿cómo vas a dormir? No, para nada. Ven acá, déjame hacer una pregunta. Y algunas muchachas, jovencitas, digo yo, con el mayor respeto, si querían cambiar el hombre del pabellón, por ejemplo, hoy no estoy para fulano, quiero otro, ¿se podía hacer o tienen que hacer uno fijo? No, esas cosas no son permitidas. Es igual que en la prisión de los hombres. A la vez que tú terminabas una relación, tenías que esperar como mínimo de 3 a 4 meses para volver a tener otra relación. Hay que esperar de 3 a 4 meses para volver a cambiar de relación. Bueno, y yo no me mantuve con la... Porque yo con mi esposo llevo 18 años, soy casada con mi esposo hace 18 años. Y ahí todo bien. Ven acá. Y las muchachas jóvenes que no tuvieran, o sea, que no estaban casadas como usted, que no tuvieran un hombre para pabellón, ¿cómo sería? Bueno, imagínate, tenían que esperar a tener sus pases o hacer otras cosas si les gustaba. ¿Se ve eso allí mucho? Sí, sí. No en la cara de uno hacerle ellas esas cosas, pero sí se ve las parejas allí como tal, sí se ven. ¿Más que en la prisión de los hombres o al mismo nivel? Más que en la prisión de los hombres. Yo las llegué a conocer casadas, y dejar al marido por una mujer. ¿Por miedo o por mutuo acuerdo o por amor? Le gustaba. Y yo decía, ya tú eso lo traía en la sangre, lo tuyo era viejo, estaba hasta piña. Porque mentira, nadie de ahora por ahorita cambia eso es un cuento. Te lo digo yo que estuve. Yo estuve en la caliente, ahora que son bobas, ¿no? Cuando de verdad allí adentro lo que había era candela misón. Cuando estaban bárbaras de verdad. Yo conviví ahí 5 años y un mes, vuelvo y te repito. Y nunca en la vida hubo una falta de respeto hacia mi persona ni a ninguna de las que vivían conmigo, ¿ves? No, la que quería hacer su maletín, porque eso es un mundo que nadie se mete en eso. Si tú quieres, si tu maletín, tú para allá y yo para acá. Por eso no dejamos ni de ser mujeres, ni de ser amigas, ni conocidas, ni tenemos por qué maltratarla, porque cada uno con su sexo hace lo que le da la gana. Claro. Pero por lo demás, todo bien. Hay falta de respeto delante de nosotros, nunca hubo. Es decir, que las mujeres ahí, muchas tenían su ética y sus conceptos muy bien definidos. Bueno. Qué bien. Sí. Qué bien. Ponga, cuando llegaba la noche, ahí en ese ambiente que no era tu ambiente, tú estabas acostumbrada a tu hijo, a tu esposo, a tu familia. Cuando llegaba la noche y te cogía la soledad, ¿qué se siente? ¿Qué sufrías? ¿Qué se sufre ahí? Demasiado se sufre. Yo me acostaba y ponía la cabeza en la almohada. A veces no dormía, a veces sí. Yo no dormía. Después uno se va acostumbrando y le va cogiendo la vuelta y es el momento que duerme. Bueno, hoy por hoy todavía yo me levanto a las 4:30 de la mañana. Yo no sé lo que dormir una noche entera. Ese es el recuento. No puedo. O sea, ¿a qué hora no puedo? Recuento? El recuento uno era, bueno, a ver, vamos a empezar. 6 de la mañana, porque te levantan a las 5:30. 6 de la mañana el primero. 6 de la tarde el segundo y 10 de la noche el último día que mandan a dormir. Los sábados te dejaban un poquito más para que vieras la primera película, aunque sea. Después de la primera película, así ya, a dormir. Por supuesto, el que quería ver, el que no quería ver, se acostaba a dormir. Así. Nos ponían video, tú querías ver video,
Un horario para cada cosa siempre tiene su momento. Y los domingos de que uno se levantaba era el video puesto con música, porque hay que bardear todo el destacamento, como se dice. Y uno se ponía a bardear, a poner lindo tu destacamento, todo especial, lo que no hacíamos en el resto de la semana, ¿ves? Porque se limpia, pero no el bardeo ese, tirar agua a ventanas, techo, sacudir todo eso. En la semana no se hace porque no da tiempo. Conga, Pero el fin de semana. una pregunta. En el caso de las mujeres, ¿cómo es la atención en el sentido de las mujeres tienen reglas, otras cosas que los hombres no tienen? ¿Cómo es la talla para resolver las cosas, las íntimas y esas cosas? No, normal. Mes por mes, por destacamento. Es decir, si eres el día primero por destacamento, normal, organizado, la enfermera con 2 guardias y la almacenera, que era la encargada de eso, te repartían tu paquete de íntima, tu aseo. A veces nos daban ajustadores, lumes, cepillo dental. Esas cosas sí nos las daban cada 2, cada 3 meses. Pero lo que es íntima y aseo, mensual. Ven acá, y ustedes ahí también, como la de los hombres, un ejemplo, negocian por cigarros, esa como un ejemplo, a una se le acabó las íntimas, te doy 7 cigarros, no sé, algo así, por una íntima. Claro que sí. Por supuesto que todo es escondido porque eso no es permitido por la guarnición. Claro que es así, el trapicheo. Y también jugaban los dominó por caja de cigarros, por jabones, por lo que quisiéramos. Pero todo eso está piñado, claro que sí se hace. En la prisión de mujeres sí se trafica todo. La mentalidad, se adquiere una mentalidad, con el mayor respeto, sucia como la de los hombres. ¿Cómo es la mentalidad allí adentro? Sí las hay sucias, sucísimas. ¿Cómo que no? ¿Sí? Como si fuera un hombre. Ya te digo, esas que le gustaban el mismo sexo se creían osas, ¿ves? Pero sabían con quién también tirarse. H. Sabían con quién, porque yo las conocía a todas. E incluso las tenía que me decían mamá. Y conmigo nunca una falta de respeto. Ven acá, Conga, y cuéntame la visita, cuando tú veías que venía tu esposo, tu hijo, ¿cómo es la visita? ¿Qué sentías? La alegría más grande del mundo, cuando ya se estaba llegando la hora y no acababan de llamar y uno desesperado y habrá llegado y llegaba una guagua, una máquina, llegó un grupo, todos íbamos corriendo para la reja a mirar, a ver quién era. Llegó el mío, mira mi hijo, eso es súper emocionante, súper emocionante. Había muchas madres ahí, ¿verdad? No, sí, lo más grande con lo más chiquito. La mía no pudo estar porque la mía hace 27 años que falleció, pero mi difunta hermana, mi difunto hijo, mi esposo, mis suegros, compañeros de trabajo, yo tuve muchas visitas. Qué bueno, qué bueno. Muchas. Pero lo que le quiero decir, había muchas reclusas que eran madres, o sea, que tenían hijos que ya eran madres. Sí, casi todas. Eso es fuerte. A hijos había muy pocas. Por lo menos en la parte de la sancionada, como te dije ahorita, de nosotras, las acusadas, si habían 20 o 30 que no tenían hijos, se podían sacar con los de la mano. Todas las demás éramos madres. Eso es triste. Súper triste. No solo a la hora de llegar, a la hora de irse. A la hora de irse. Porque a mí me van hasta mis sobrinos. Y mis sobrinos se reguindaban de mí y era, Mima, vamos, porque me dicen Mima. Mis sobrinos me dicen Mima. Mima, vamos, no te quedes. Eso es duro. Sí. Duro. Conga, ¿llegaste a ver alguna muchacha que llegó embarazada y dio a luz estando presa? Sí. Cuéntame cómo es eso. ¿Cómo es el parto? ¿Cómo es la mecánica? Eso es lo más triste que hay. Porque, a ver,
llegan embarazadas ahí, pero no conviven los 9 meses ahí. Se las llevan por un hogar para Cienfuegos, ¿ves? Y después que dan a luz, al año tienen que regresar a la prisión y dejar a su hijo con sus familiares. Y es cuando entonces ves el dolor tan grande de esa madre, porque no se echó a ver en el tiempo que llegó a estar embarazada, porque hizo su embarazo feliz y contenta porque estaba con su hijo y su mamá. Pero al año es duro tener que dejar tu hijito afuera y entrar. No es lo mismo uno grande ya como el mío que estaba hecho y derecho, ¿ves? Que uno chiquito, sí. Se sufre mucho eso. Hay que estarle dando consuelo, pasándole la mano, mira, esto así, esto así. Tienes que portarte bien para que puedas estar con tu hijo. Cambiarle los pensamientos, porque había quien decía, yo me fugo. No, eso no es así. Si te fugas es peor, nunca vas a estar con tu bebé. Es verdad. Pero es duro tener que dar un hijo y entrar para el lugar. No. Conga, cuéntame ese momento cuando te dan la libertad. Fascinante. Ya, eso sí, ahí se perdió la magia, eso no tiene consuelo. Ese día no duermes, porque ya tú la estás esperando. Y siempre, aunque no eso, siempre hay una filtración. Le llegó la libertad fulana, se va mañana, se la aprobaron. Eso es lo más grande. Entonces, la misma muchachita que hacemos, vamos a tirarle agua, vamos a pintarla toda de pasta para hacer un recuerdo de nosotros. Siempre hacemos una florecita, un presente siempre, cuando de verdad existe una amistad y como se dice, si tienes un corazón sano y bueno, suceden esas cosas. Conmigo aquello fue estelar. ¿Para qué? ¿Para qué? Y siempre les digo buenos consejos, nunca malos, porque a uno no le gusta que pasen por lo que uno pasó ya. Y con mi familia mucho más. Siempre estoy aconsejando ahí, para que no pase por donde pasé. Adquirí un poco más de experiencia. Yo le digo a mis amistades en mi zona y a mi familia que a mí lo que más se me desarrolló adentro fue el oído. Por muy bajito que hablen, yo oigo lo que están hablando. Digo, oye, ¿qué estás hablando? Y me dicen, muchacha, digo, yo tengo oídos tuberculosos. Yo les digo así, porque fue lo que más se me desarrolló. ¿Por qué? Perdimos la visión. ¿Por qué se te desarrolló el oído y perdiste la visión? ¿Por qué? A ver, mira, la visión casi siempre, porque las paredes allí son blancas. Esto el tiempo todo es blanco, 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 blanco. Por mucho que tú salgas esto y otro, mentira, siempre estás fijando la vista a la pared blanca. Y eso te va... No es que no vea, yo sí veo, pero he perdido, yo sé que he perdido mi vista. No es como antes que yo tenía 20/20, no, ya yo veo algunas cosas, otras no las veo. Yo veía antes de lejos, ya no, tengo que estar mirando para... Era Luisito mismo, cuando llegó, yo lo vine a ver ya arriba de mí. Cuando fue a buscarme, porque no veo bien. Y el oído por el sonido, eso se ve mucho, se siente. Está durmiendo y con mucha tranquilidad, silencio que hay. Por lo menos yo sentía lo mismo una rana, que si alguien se levantaba y iba al baño, porque ya vuelvo y te repito, no dormía tranquila tampoco. No estoy en mi casa, con todo que eso no se duerme tranquilo. Y por eso es que se me ha desarrollado más. Entonces, cuando llegas a tu casa allá con la libertad, o te van a buscar tu hijo, tu esposo, ¿cómo fue ese encuentro con tu familia? Bueno, eso se hace una actividad en un lugar determinado. A la de nosotros nos tocó en lo que es Baldosa. Eso se llama tarea de confianza. Es otra prisión de hombres que es de mínima. Ahí fue donde nos reunimos. Y ese día nada más vimos 3 mujeres de libertad. O mejor dicho, una que fui yo. Porque las otras 2
no era libertad, era un cambio de medida. Ya pasaban a otro régimen, ¿ves? Sí, Se la negaron. La libertad ese mes se la negaron. Lo que hicieron fue un cambio de régimen para un correccional, pero no tenía que ver nada mínima con el correccional, ¿ves? Con el sí. correccional salían de pase cada 21 días, trabajaban en otros lugares más cerrados que las azules, se podían vestir de civiles, ¿ves? Sí. Y mi libertad fue lo máximo. Mi hermana, mi hijo, no la hermana que yo quería que fuera cuando yo caí, porque esa falleció estando yo presa. Tuve dos hermanos que fallecieron estando presa, que yo fue lo más grande con lo más chiquito, pero bueno. Pero fueron mis otros hermanos, mis primos, mis sobrinos, todo el mundo me recibió. Me recogió mi hijo. Mi hijo fue el que me recogió. Mi esposo no pudo porque, vuelvo y te repito, está actualmente todavía recluido. En aquel entonces estaba recluido también, mi esposo. Ven acá, me dijiste que perdiste a dos hermanas estando recluidas. Y un hermano y una hermana. Y te llevaron al, ¿cómo se llama? La funeraria. Con mi hermana, sí. Mi hermana incluso la recibí en el hospital, pues yo trabajaba en el hospital de Cienfuegos. Cuando falleció mi hermana. Cuando falleció mi hermana, yo trabajaba y ella llegó junto conmigo. Entró mi guagua e incluso yo le dije a mi chofer, vamos, arriba, muévate, dobla, que esa camioneta que viene por ahí, el que trae, si no está muerto, le falta poco. Y cuando llegamos adentro, era mi hermana. Era mi hermanita. Sí, a mí sí. Ese día, por supuesto, no trabajé. La guarnición me dejó ahí con ella todo el tiempo hasta que la prepararon, se llevaron el cadáver. Yo fui la que tuve que esperar que llegara un carro a recogernos, la guagua, el transporte, porque no había más nada. Regresar a la prisión. Ahí en la prisión me dieron el pase, la misma guagua me sacó. Sí. Con mi hijo fue el que fue conmigo. Mi hijo fue el que fue conmigo, lo montaron en la guagua, que no se debe, pero como un caso como ese, sí, dijeron que sí. Y lo montaron junto conmigo ahí. Él me esperó que yo llegara, me bañara, me cambiara. Y me dieron mi pase de 24 horas para estar en el funeral de mi hermana. Lo único que no me permitieron fue ir al cementerio. Okay. Pero yo caminé hasta el Prado, hasta allá, hasta donde se llegó el cadáver caminando, yo lo hice. Y después regresé. Y por la tarde me fui en la guagua de mis compañeras. Regresé a la prisión. Y en el caso de tu hermano, En el caso de mi hermano, también me dieron 24 horas, pero mi hermano no vivía aquí. Mi hermano vivía en La Habana y no me pudieron llevar a La Habana. Es más, mi hermano cuando fallece en La Habana, se encontraba solo allá. Y unas personas que tenía en su casa dijeron que él no tenía familia. Y cuando mi hermana de La Habana se enteró que fueron él y la hija, lo habían enterrado allá. Fue directo del hospital a la mar y de Alamar al cementerio. no. Sin velarse. Y entonces la directora me dijo, bueno, ya falleció, pero no se te puede llevar. Pero siempre, no sé de qué forma, me volvieron a llamar para adelante y me dijeron, prepárate, que viene tu familia a buscarte, que van a velar a tu hermano en la casa por foto y tiene que estar. También me dejaron ir. 24 horas también. Está bien. Ven acá, Conga, ¿verdad? Sí. Conga. Te reinsertaste a la sociedad, volviste a retomar tu vida con facilidad. Completamente, sí. Sí, porque siempre todo el mundo dijo, en mi barrio, en mi centro de trabajo también, que un error lo comete cualquiera y que yo
como ser humano, siempre fui honesta, obediente, sincera, y que no había por qué repudiarme, al contrario. Claro. En mi barrio hubieron personas que le decían a la policía, en vez de llevarte la presa, ubícala en una habitación en el Hotel Jagua, por quitar un parásito de esta sociedad. Es verdad. Es cierto. Pero bueno, Porque era tu vida la de él, aparte de que él no tenía razón. ajá. No es fácil. Conga, has tenido una vida dura. Eres una mujer fuerte. Eres una mujer fuerte. Que Dios te bendiga. Oye, Gracias. ¿qué sucedió con lo del único hijo que tuviste? ¿Qué pasó con el niño? Bueno, mi hijo había tenido un problema con ese muchacho mismo. Y ese día, él me invitó a dar una vuelta y yo le dije que me sentía mal. No quise salir conmigo ese día. Primera vez que le decía a mi hijo que no. Y ese día que salió mi hijito, a la hora de estar en la calle, unas amistades de él vinieron a buscarme. No, que tienes que ir al hospital. Ya desde que mi hijo tiene que ir al hospital, dije, mi hijo muerto. No, digo, oye, mi hijo muerto. Me decían que no, yo sabía. Mi hijo en el hospital, si mi hijo se cortaba, se hacía una herida y él no iba a ningún lado. Él mismo se curaba, él mismo, y no iba a ningún lado. Mi hijo en el hospital porque está muerto y así mismo fue. Cuando llegué al hospital, mi hijo estaba muerto. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué le hicieron? Le dieron a apuñalar. Me lo mataron a traición de espalda. Mi único hijito que yo tenía. Nunca se olvida eso, pero yo tuve media... Gracias a sus hijos, porque me dejó 2 niños preciosos. Una hembra de 15 años cumplió ya y un varón de 14. Gracias a ellos. Y a mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos, que hoy por hoy me dicen mima, yo he salido adelante. He salido adelante. Yo pensé me volvía loca. Loca. Eso no es fácil. Dice el dicho que las madres nunca deben enterrar a los hijos. Es al revés. Los hijos son los que entierran a las madres. Los padres no estamos preparados para enterrar a los hijos en la vida real. Ven acá, Conga, el recuerdo bonito que tuviste con él. Mi hijo era una gente, no porque fuera mi hijo, muy noble, especial. Él era muy sincero. Tú tenías un problema y allá iba él a cogerse el problema para él. Porque tú eras su hermano. Y él te tenía como su hermano y por mucho que él que evitaba, siempre sacaba la cara por ti. Mi hijo era demasiado bueno, diría yo. Todo el que lo conoció lo dice. Todo el que lo conoció. Mi hijo era lo más. No porque sea mío, siempre fue lo más. No. Todavía hay niñas que le decían cuando aquellos tíos, que hoy por hoy son mujeres hechas y derechas, y me dicen, como extraño a mi tío, digo, no. Si mi tío estuviera aquí, porque mi hijo era lo más. ¿Qué es lo que más extrañas de él? ¿Qué es lo que más extraño de él? Que siempre estaba chivándome, tocándome los glúteos, me daban nalgaditas y eso. Y yo, niño, está bueno ya que en serio que no me gustaba eso. Y que viví y moría. Me va a hacer un potajón. Hoy no me va a hacer un potajón. Era enfermo que le hicieran unos potajes. Colorado, negro, blanco, chícharo, lo que fuera, pero que se los hiciera algo, le encantaba. Se extraña mucho. Mucho. Si pudieras decirle unas palabras desde el fondo de tu corazón, ¿qué le dirías a tu niño? Ay, hijo mío, piensa un poquito más antes de hacer las cosas, para que no le sucediera lo que le sucedió.
porque eso sí era muy impulsivo, demasiado impulsivo. No se va a meter el pie por nada ni por nadie, jamás. Por confiable, pues, porque él estaba más que advertido. Cuídate las espaldas, porque de frente el que se lo hizo sabía que nunca se lo iba a poder hacer y lo cogió a traición de espalda. Conga, dámele un mensaje positivo a las muchachas jóvenes para que nunca caigan presas, para que se cuiden de caer presas. Dámele un mensaje positivo. Bueno, yo les recomendaría a todas, en general, tanto jóvenes como adultas, que siempre tienen que empezar un poquito antes de actuar, que a veces nosotros nos vamos por encima de donde tenemos que ir, y en estos momentos en que estamos viviendo y por lo que yo pasé ya, yo pienso que hay que contar del 1 al 1000 para entonces poder actuar. Es el consejo sano que le doy a la juventud y a todo el mundo. Hay que pensar un poquito. Achí. Te voy a pedir otro consejo con el mayor respeto del mundo y el respeto que te mereces. Dámele un consejo a esas madres que tienen un hijo, que el hijo está creciendo, que es un varón, o puede ser una hembra, pero bueno, en este caso, como el tuyo era varón, que un hijo varón que está creciendo, que tiene carácter, que la envidia, las cosas. Dámele un consejo a esas madres, ¿qué deben hacer para no perderle pies ni pisar Bueno, esas cosas? esas madres, pienso yo, que deben hacer, guiarlos más, estar más al tanto arriba de ellos, decirle, eso no es así, esto tiene que ser de esta forma, porque ese es amiguito tuyo, y no crearle el hábito de un ejemplo de que te pusiste este jean, ve donde está fulano y le dice, mira, yo sí tengo un pantalón bueno, tú no. Todo tiene que ser normal, como de no exagerarse por encima de lo que deben de exagerarse. Porque hay momentos para vestir y hay momentos para no vestir. Como por ejemplo, esas madres que veo que mandan a los hijos súper extravagantes a la escuela, con aquellos mochilones cargados de cosas. Sí, tú tienes tus posibilidades, pero tienes que pensar en los que no la tienen. Porque entonces tu hijo se cree que es mejor que el otro. Y ahí es donde empiezan los problemas del dime que te diré. Y la envidia sobre él y las cosas, ¿verdad? Con esas palabras quise decir eso. Viene la envidia, vienen los problemas, vienen los celos y toda esa situación. Y entonces hay que medirse un poquito para esas cosas. H. Ponga, en el caso de la madre que tiene un hijo varón y es un adolescente, la madre tiene que tener más carácter incluso que el propio padre con él, Claro, ser menos claro que tolerante. sí. Claro que sí, porque las madres a veces nos creemos que papá le está poniendo el pie, como se dice vulgarmente, que le habla muy fuerte, que lo quiere sopapear. No, error. Nosotras las madres protegemos mucho a los hijos. E incluso las abuelas, como yo, que yo debo hacer a mis nietos lo que no dejaba hacer a mis hijos. A mi hijo, jamás. Mis nietos hacen conmigo lo que mi hijo no hacía. No sé si es el dolor de que ya se me fue, que me dicen que no. Otras abuelas me dicen, niña, no, es que somos así. Y de no, tenemos que llevar la mano fuerte, poner el puño, lo que es como es. Esto es así, no puede ser así por esto y por esto. Por eso no van a dejar de ser nuestros hijos, ni nos van a dejar de querer, al contrario, en el mañana nos los van a agradecer. Sí. Conga, si tuviéramos el poder de virar el tiempo atrás, dime dos cosas que cambiarías. Bueno, la primera que cambiaría, no haría lo que hice para no perder los 5 años y un mes que estuve ausente de mi hijo, porque no es lo mismo
cada un mes, 3 días con tu hijo, que tus 30 días, no es lo mismo, 27 sin él y 3 contigo. Y la otra, jamás le hubiera dejado que se fuera solo para la calle. Es la otra. No, me ericé. Esta es la primera vez que me erizo yo haciendo entrevistas y he tenido entrevistas fuertes también. Coño, Conga, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. ¿Me entiendes? No, me ha enseñado mucho, no sabía nada de las cárceles de mujeres. Te deseo mucha bendición, muchas cosas lindas para tu vida, que la vida te contribuya, porque has sufrido bastante con cosas maravillosas. ¿Me entiendes? Para mí es un placer conocerte. Igual. Aquí me tiene para lo que necesiten. Igualmente. Ya. Que Dios te bendiga. ¿Me oíste? Lo propio. Gracias. Ya.